Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Este es un corto video para ilustrarnos lo que hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios. Al finalizar la enseñanza vamos a ver un video más amplio, pero ese episodio brevísimo nos abre un abanico de enseñanzas bíblicas de lo que el Señor Jesús estaba haciendo en esa hora. Y usted sabe pues que el Señor Jesús siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Y Él nos conoce a la perfección. Delante de Dios nosotros no podemos escondernos. Tal vez nosotros en el día a día, a diario, nosotros podamos vivir de apariencias, ¿no? Delante de las personas nosotros podemos decir, no, todo está bien, mira que me va muy bien, mira que tengo propiedades, mira que tengo dinero, mira que la sonrisa inmensa que tengo de oreja a oreja. Pero por dentro tal vez estemos paralizados. Por dentro tal vez está paralizada nuestra alma. Tal vez no tendremos una parálisis física como tenía este hombre. Pero sí, tal vez esté paralizada nuestra vida misma. Estemos tal vez estancados en el pasado y paralizados por las situaciones del ayer. O otros están paralizados solamente en el futuro porque solo viven afanados. ¿Qué será de mañana? ¿Cómo será mañana? ¿Qué hará el gobierno? ¿Qué no hará el gobierno? ¿Qué hará Dina Boluarte? ¿Qué hará Petro? ¿Qué hará ahora Milei el 10 de diciembre? ¿Qué hará Boric en Chile? ¿Qué hará el nuevo Noboa, el nuevo presidente en Ecuador? Tal vez eso nos afana, las noticias que suceden en el mundo nos preocupan. Vivimos atascados y paralizados en el futuro, tal vez por el temor. Pero el Señor llega a ese lugar donde yacían muchos enfermos. Ese lugar se llama Betesda, que viene del griego, que significa casa de misericordia o casa de gracia. Según los eruditos bíblicos mencionan que ese lugar era muy conocido porque esas aguas que estaban ahí en Betesda tenían algunas propiedades curativas. Y es más, los romanos pensaban que eso era característico o era un regalo de uno de sus dioses, que es el dios Esculapio, de donde después viene la medicina moderna, ¿no? Ese dios que se representaba con una víbora sobre una vara, que usted hoy día lo ve en la OMS, en los colegios médicos. Hay muchas de esas cosas del ayer que hoy están en la actualidad vigentes. Oscurantismo y ocultismo que está. Pero los romanos creían que era por su Dios, porque notemos que el Señor Jesucristo llega a su ministerio terrenal en el tiempo donde están los romanos gobernando todo ese lugar, a los que ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina para quitar el nombre de Judea. Pero todos esos lugares, incluyendo Jerusalén, se conocía como Judea. Y la parte más que estaba más cerca del mar, como las partes que pertenecían a la antigua Samaria, lo que hoy vendría a ser Gaza. Y en Jerusalén existía este lugar llamado Betesda. Y en la Biblia nos dice en Juan 5:4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía recibía salud, recibía sanidad. Y ese lugar de estanques estaba cerca de la puerta de las ovejas. Esa puerta de las ovejas era una puerta pequeña por donde ingresaban las ovejas para ser sacrificadas en el templo, porque todavía existía ahí el templo que había sido remozado por Herodes. Entonces, interesante que el Señor Jesús llega a ese lugar que significa casa de misericordia, llega a ese lugar que está conectado con las puertas de las ovejas, por donde iban las ovejas hacia el matadero para ofrecerse como expiación de los pecados del pueblo. Y se encuentra pues con un hombre que estaba paralizado, dice la Biblia,
38 años. 38 años. El Señor llega y dice, y después de estas cosas, Juan 5:1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era un lugar repleto de gente enferma. Es como si fuera nuestro mundo actual. Nuestro mundo está repleto de gente enferma, no solamente ahora de cuestiones físicas, sino de gente enferma del alma, del corazón. Hay gente que puede decir, yo veo, como hemos estudiado los domingos pasados, pero en realidad están ciegos a su realidad de la vida que ellos llevan y a la realidad espiritual en la que ellos se van encaminando. Algunos de ellos rumbo a la condenación eterna. Y otros viven sometidos a las circunstancias porque no tienen a Dios como referente ni tienen a Dios como el centro de su vida. Por eso es que van camino al hecatombe, por eso es que en el hogar hay problemas, por eso es que en el hogar hay desgracias, por eso es que todo les va mal, porque en realidad su vida está bajo una maldición continua a causa de su pecado. Pero ellos dicen vemos, pero en realidad están enceguecidos por su propio pecado y por los problemas y las circunstancias también que el maligno les pone delante, porque Satanás es astuto para engañar y para que la gente no se acerque a Dios. Entonces, en este panorama de enfermos que yacían, dice la Biblia y lo describe muy bien en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 2, dice, tenía pues una multitud, yacía una multitud de enfermos. El evangelista Juan destaca que habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, que esperaban que las aguas se movieran porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, a ese lugar de misericordia donde Dios establecía su misericordia, y el que primero llegaba a las aguas salía curado y sanado. Entonces el Señor llega ahí. El Señor Jesucristo llega a ese lugar. Usted sabe pues que el Señor es misericordioso. Salmo 103:8 que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira. Porque cree que hay mucha gente que dice, pero si es una persona malvada, ¿y cómo le va bien en la vida? Es que Dios está teniendo paciencia con esa persona. Está siendo paciente. Pero el día que también Dios derrama su juicio sobre ese individuo que vive de continua enemistad con Dios y que vive de espaldas a la Biblia, ese día la desgracia cae completa a causa o como consecuencia de vivir alejado de Dios, de vivir de espaldas a lo que dice la Biblia, de vivir sin Dios. Todo ser humano que vive sin Dios, su vida es miserable realmente. Tenga el dinero que tenga la fama que tenga el cargo que tenga, sea presidente, sea dueño de tierra, sea lo que sea, sin Dios, la vida del ser humano es miserable, es triste, está paralizada en el tiempo. Pero, ¿qué es lo que paraliza tu ser? Pregúntate, ¿qué es lo que paraliza tu ser? Porque este hombre tenía 38 años enfermo como paralítico. Y no solamente estaba paralizado su cuerpo o parte de su cuerpo, sino que también el alma. Porque en el diálogo que vamos a ver que él tiene con el Señor Jesucristo, él no se da cuenta, no entiende que quien le está hablando en realidad es el creador del universo. El que ha creado al hombre, el que sabe con detenimiento qué es lo que tú necesitas en tu vida. Él conocía perfectamente al hombre paralítico y el Señor Jesús no fue a los demás paralíticos, sino que enfocó su misericordia sobre este hombre que tenía 38 años paralítico, 38 años enfermo. Toda su niñez, toda su niñez y su juventud había pasado paralítico. Qué desgracia, ¿verdad? No poder hacer nada, no poder valerte por ti mismo.
estar incapacitado físicamente y estar esperando que otros vengan a ayudarte y estar en la expectativa de que a qué hora se mueven las aguas y cómo llego yo primero a las aguas y me dejo caer en el estanque, pero de repente otro me ganó. Una vida repleta de frustraciones, una vida repleta ¿de qué? De temores, de angustias, de desazones, de desesperanza. ¿Cuánta gente vive así? Alguno podrá decir, bueno, pero yo no soy paralítico, pero tal vez estás paralizado por el miedo. Toda tu vida has vivido paralizado por el miedo. No enfrentas nuevos retos porque dices, ¿y si fracaso? Temor al fracaso, te quedas paralizado y vives así toda tu vida. ¿Cuántas veces quisiste emprender un negocio y no lo has hecho? Porque siempre vives para, ¿y si fracaso? ¿Y si no llego? Entonces toda tu vida está completamente configurada a ser un paralítico por el miedo y el temor al fracaso. Tus temores te paralizan. Puede ser que tus temores solo sean de cuestiones netamente mentales. Nunca emprendes nada, nunca quieres arriesgar nada. Bueno, porque estás sin Dios. Por eso es que te repleta el miedo el corazón. Porque el hombre que no tiene a Dios está repleto de miedo. Toda su vida está totalmente configurada a ser temeroso. Escucha en las noticias de que va a suceder tal cosa y ya está con miedo. Eso lo hemos vivido durante el 2020, durante el 2021 y 2022, durante este engaño planetario que se ha dado. La gente vivía paranoica. La gente vivía totalmente temerosa, paralizada, no querían hacer nada. Es más, nos confinaron, paralizaron nuestra vida, paralizaron nuestra sociedad, paralizaron nuestras naciones. Y eso no pudo haber provenido de Dios. Tuvo que haber venido desde las tinieblas mismas, porque Satanás sabe que eso paraliza al ser humano. No habremos estado paralizados físicamente en cuanto a que no teníamos capacidades fisiológicas para movilizarnos, pero sí paralizados en el alma, sí paralizados en el corazón y en el miedo, a tal punto que encerraron a todas las naciones, bueno, a casi todas, menos en el África. Porque el miedo paraliza. Hay mucha gente que tal vez solamente vive paralizada por el miedo. Y miedo a cosas reales como a cosas irreales. Gente que vive timorata solamente. Le hablas de, ay, me asusté. Vives atemorizada. Tu alma está totalmente repleta de miedo. No tienes seguridad. No tienes valentía, no tienes ese arrojo, no tienes esa capacidad de enfrentar los problemas. No tienes porque no tienes a Dios en tu vida. Careces de Dios en tu vida, por lo tanto no hay ese valor, esa valentía, ese arrojo, esa templanza, ese esfuerzo, ese coraje en el Señor para enfrentar la adversidad. No lo tienes. No puede haber un creyente repleto de miedo cuando se tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores por Dios y Salvador. No me puedes decir tú, yo soy cristiano, pero vives repleto de miedo. Eres una persona que anda solamente nerviosa. Eres una persona que todo le atemoriza. Ay, pasa un zancudo, pasa una mosca. ¡Ay! Grita, no puede ser posible. Eres de Cristo. O ve una araña. ¡Ay! Agarra tu zapato y dale un zapatazo a la araña y se acabó. Tienes fuerza y valor. Hay gente que solamente para repleta de miedo. Y ese miedo se trasciende incluso en la cuestión física. Gente que se come la uña porque para nervioso, ¿no? Ya no tiene ni uñas. Porque todo es nervios. Porque todo es el temor. Hay otra gente que está paralizada por el resentimiento. Tal vez el resentimiento te tiene paralizado a ti más de 38 años. Tú estás en Bethesda también. Estás en el Bethesda de tu alma, paralizado 38 años. Por el resentimiento. No, pero ¿qué me hizo? Pero cuando yo era niño me hizo esto. Pero cuando yo me hizo esto. Pero mi papá no estuvo. Pero mi mamá no estuvo. Pero mi hermano se portó mal. Pero mi abuelo se portó mal. Pero no me dieron esto. Pero no me dieron. Y así van año tras año, día tras día. Y tienen familias, y tienen hijos, y tienen nietos. Y la vida avanza. Y llegan hasta la muerte repleto de resentimiento. Y el resentimiento va de la manito de la falta de perdón. Eso tal vez paraliza tu vida. Y tú dices, no, yo ya lo he olvidado, pero siempre está presente en tu vida, siempre está ahí presente, siempre está latente. Estás en el Bethesda de tu alma.
Y tal vez estás 38 años o más de tu vida, ya tienes 40, 50, 60, 70, y estás metido en ese Betesda del resentimiento. Y te has acostumbrado a estar paralizado en la vida. Tal vez te has acostumbrado y crees que ese es el estilo de vida que Dios quiere para tu vida, y es falso. Hay otros que están paralizados tal vez por la culpa. Y que yo hice esto, y que yo hice lo otro, y si no hubiera hecho esto, y que basta. Si tú eres creyente no puedes cargar las culpas. ¿Qué dice el Señor? Que en Cristo Jesús el acta que era contraria a nosotros en la cruz del Calvario fue cancelada, fue destruida, fue anulada. Si el más grande de los pecados fue perdonado, que era la incredulidad en el Señor, ¿cuánto más los demás pecados? Cuando uno se acerca a Jesucristo y lo confiesa con la boca como Señor y Salvador, en ese acto precioso de la regeneración, todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros yerros, todas las cosas que hicimos, todas son perdonadas. Por eso es que la vida del creyente cambia, por eso es que la vida es transformada, es cambiada, es renovada, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, todo es renovado. En nuestro corazón siempre está esa conciencia de no pecar contra Dios, de no hacer lo que a Dios no le agrada, de vivir en paz, de servir al Señor. En ese contexto ya no cabe pues las culpas de que yo hice esto, de que yo hice lo otro, y por qué si no lo hice, si ya el Señor me perdonó. ¿Por qué voy a vivir paralizada toda mi vida por la culpa? Eso no significa que yo tenga una actitud de, ok, no es que yo no hice eso, sí lo hice, pero fui perdonado. Y del ayer, de los sucesos que yo hice mal, sacaré enseñanzas en el Señor. Él me perdonó y no quiero volver a hacer lo malo que hice ayer. De eso se trata la vida cristiana. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que al que más se le perdonó es el que más ama. El que más ha sido perdonado por el Señor Jesucristo es el que más ama a Dios. Porque entiende que de la magnitud inmensa de esos pecados horribles y terribles y abominables, el Señor tuvo misericordia de él. Entonces no cabe pues que un creyente viva paralizado por la culpa. Montones de creyentes no avanzan en la vida cristiana. Dicen, no, pero si antes yo era así y asá. Cuando uno cuenta un testimonio cristiano es no para paralizarse y decir yo ahora ya no puedo hacer nada en el Señor. No, sí, lo miro, pero ¿cómo qué? Como un evento en el pasado donde Dios manifestó su gloria, salvándome, limpiándome, santificándome, librándome de mí mismo, de mi propia naturaleza pecaminosa. Pero ya no soy esa persona de atrás, del ayer, ya no soy esa persona de aquel tiempo, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, van pasando, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, nueva criatura es, una nueva oportunidad tiene uno. De manera que la culpa no puede paralizar mi vida. Montones de creyentes, hermano, avance con el llamado que Dios le ha dado, porque todo creyente tiene un llamado y tiene dones específicos del Espíritu Santo. Dice, no puedo porque yo antes era así, yo antes era asá, yo antes era así. Hermano, despabilese. Ya usted es nueva criatura. Salga del Betesda. ¿Cuándo va a estar en el Betesda usted? Si el Señor le ha dicho hace tiempo que levante su camilla, que levante su cama y que avance. Y que salga de ahí, que salga de Betesda. Deje de andar paralizado por la culpa. Otros están paralizados ¿por qué? Por su baja autoestima. La baja autoestima que es prima hermana también de los temores. No, pero yo ¿qué voy a hacer? No, pero yo no puedo. Siempre es el no puedo. ¿Y acaso Dios nos dice en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No, es que yo no estoy capacitado. ¿Y acaso no tienes dones del Espíritu Santo?
No, pero es que yo no puedo, me da vergüenza. ¿Cuándo vas a dejar la vergüenza? Vergüenza debería darnos solo cuando pecamos delante de Dios, solo cuando hacemos el mal. Eso debería avergonzarnos, pero de amar, de servir al Señor, de salir adelante, de ganar almas para el reino de Dios, por la gracia de Dios y soberanía de Dios, eso no debe avergonzarnos. Nosotros estamos ahora completos en Cristo Jesús. Tenemos el Espíritu Santo aquí en Ebenecer, no nos cansamos de decir que tenemos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, que por lo tanto somos personas diferentes, personas de bien, personas que tenemos otra concepción de la vida, somos hijos de Dios. No somos cualquier persona. Y no porque nos creamos mejores que los otros, no, somos pecadores arrepentidos y perdonados y dados por el Señor para ser, digamos, vasijas en este templo de barro, donde en nuestro espíritu está su Santo Espíritu. Oiga, qué gran evento es ese, oiga, qué gran privilegio es ese. Por tanto, no cabe en nosotros que andemos pues todos ahí pensando que no valemos nada. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos valía. Hemos sido llamados para hacer grandes obras en el Señor. No hemos sido llamados para hacer cosas triviales como los demás y tenemos a Dios que nos respalda. No me canso de decir eso y repetírmelo a mí, repetírmelo a mi familia y repetirlo a mis hijos. Tenemos a Dios que nos respalda. No somos cualquier persona, no somos cualquier individuo. Somos hijos del Dios vivo, del Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Por lo tanto, no cabe pues que yo diga, no, yo no valgo nada, pobrecito de mí. Ay, no, todos se ríen de mí. Ay, no, levántese sobre sus pies en el nombre de Jesús. Usted es hijo de Dios. Tal vez eso te paraliza. Está más de 38 años de tu vida pensando que no vales nada, haciéndole caso a tu carne y haciéndole caso al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que te habla al oído, que te habla a la oreja. No, tú no, mira cómo está tu cara. Ay, mira, estás muy gordito. Ay, mira, estás muy flaco. Ay, no, tienes unas orejas muy grandes. Quieres adecuarte a los moldes del mundo, donde el mundo solamente vive lo físico, pero no ve lo espiritual. No ve las cosas que trascienden. El mundo solo se rige por lo físico, por eso es que hay el consumismo, por eso es que hay esa cultura del hedonismo, del amor exagerado por el bienestar, por el deseo, por el confort. Pero por dentro, ¿qué cosa hay? Huesos de muerto, tinieblas en el corazón y en el alma. Nosotros no somos así. Nosotros no somos sepulcros blanqueados. En el mundo hay mucho sepulcro blanqueado. Por afuera se ve hermoso, lindo. Está blanqueado, está pintado, está rajeado. Está lleno del maquillaje del mundo. Pero por dentro, ¿qué hay? Dijo el Señor Jesucristo. Huesos de muertos. Tal vez por afuera está bien maquillado de la religiosidad. Porque mucha gente puede decir, no, pero si yo tengo mi religión. No, pues es la religión de mis padres. A mí me enseñaron que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y hay que hacer este rito, y hay que hacer el otro rito. Pero eres un sepulcro blanqueado si no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque la religiosidad y toda esa parafernalia de buenas obras no sirve para nada delante de Dios. Lo que vale delante del Señor es un corazón que se humilla, que reconoce que uno es pecador, que necesita de Dios con ansias, que está paralizado en la vida a causa de todo ese conjunto de miserias humanas que nos embargan cuando no tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el punto. Y hay mucha gente que está paralizada porque cree que no vale nada. Porque el diablo le dice en el oído, tú no sirves, mira cómo eres, ve, mala hija, ve cómo eres mala padre, ve cómo eres mal padre, ve cómo eres mal hijo, mira cómo estás todo, tú mira cómo estás. ¿Tú crees que vales un peso? ¿Tú crees que vales $1? ¿Tú crees que vales algo en la vida? Y la persona se va acostumbrando a ese mensaje del diablo y ese mensaje de su carne. No sirvo, no valgo, y entran en los círculos de depresión. Está en el Betesda de su alma. Yace ahí, paralizado en la vida. Y otros también están paralizados por el orgullo y la soberbia. Dice, no, pues si yo tengo muchos bienes. No, pues si yo soy mejor que los demás. Yo soy mejor que los demás. ¿Cómo? Pues estás paralizado en la vida.
No, pero si he avanzado, tengo 5 o 6 títulos y no digo de que los títulos académicos sean malos, ojo, no me malentienda. No, que hay gente que piensa que porque se llena de títulos académicos, y yo me gustan también los títulos académicos, pero no son el fin de mi vida, no son el centro de mi vida. El tener mucho dinero no es el centro de mi vida. No es para mí eso sinónimo de andar bien con el Señor. Por supuesto, Dios puede prosperar, pero eso no tiene por qué impactar en mí y creerme superior a los demás. Hay mucha gente paralizada en su orgullo y en su ego desmedido. Y no se dan cuenta, como hemos estudiado aquí en Ebenezer, que son pobres, desnudos y miserables. Porque el ego es tremendamente terrible, como un pulpo que les enreda todo el alma y hasta el espíritu, porque viven sin Dios. Y creen que avanzan en la vida, pero están paralizados. Son otros enfermos que están ahí esperando o yaciendo en ese Betesda del alma. Gente orgullosa que cree que el orgullo lo es todo en la vida. Gente orgullosa que cree que los demás son de segunda categoría. No, pero si yo tengo un tremendo apellido. Así, por el apellido. No, pues, hasta por el color de la piel. No, pero mira, yo soy blanco. Mira, yo soy ojos azules. No, tú no vales nada. Y otros por el dinero. No, pues yo tengo millones de dólares. Pero no se dan cuenta que tienen una vida en parálisis. Una parálisis del alma y del espíritu. Y además de paralíticos, son ciegos porque no ven su realidad espiritual. Y de esos tenemos muchos. Y tal vez otros estén paralizados de manera física por alguna enfermedad, por alguna situación que ha afectado su cuerpo. Pero en este relato de la palabra de Dios, en este acontecimiento histórico que la Biblia nos manifiesta en la pluma del apóstol Juan, nosotros podemos ver pues que este hombre estaba acostado, sin moverse. En la ilustración audiovisual que hemos visto, bueno, estaba sentado, pero en la Biblia dice que estaba acostado. Estaba acostado. Estaba ahí, esperando, como todos los días, que un día por sus propias fuerzas, por su propia mano, o por la ayuda de alguna persona, alguien lo sacara de ese estado en la vida. Cuando Jesús lo vio acostado, dice el verso 6 del capítulo 5, y supo que llevaba ya mucho tiempo, porque delante del Señor nada se puede esconder. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe todo de nuestra vida, sabe todo lo que ha pasado en tu vida, sabe todo lo que ha pasado en mi vida, todo lo sabe. Él nos conoce a la perfección. Nada se puede ocultar delante del Señor. No puedo decir, ay no, el Señor no lo sabe. No, sí lo sabe todo, todo. Y Él no tenía necesidad de que nadie le diga cuál era la condición del ser humano, porque Él la conocía perfectamente. Y cuando el Señor se acerca, lo que le pregunta es, ¿quieres ser sano? Oiga, yo me imagino que alguno que estaba cerca por ahí habrá dicho, pero ¿cómo es esto que el Señor Jesús le diga, ¿quieres ser sano? Que no lo está viendo que está enfermo. Que no lo está viendo que está mal. Y tal vez por ahí algunas voces habrán dicho los discípulos o algún conocido del enfermo habrá dicho, Señor, ya tiene más de 40 años ahí paralizado. Y aquí lo han dejado botado y aquí en el estanque de Betesda y ahí él está botado. Y por ahí la gente tiene misericordia, le trae comidita, él come, ahí está y quiere llegar al estanque, pero no puede. Y el Señor Jesús, viendo la cantidad de enfermos, se acerca a ese enfermo y le pregunta, ¿quieres ser sano?
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta para más inmensa, más tremenda? ¿Qué pregunta que rompe esquemas, que rompe la lógica de las personas que estaban ahí? Pero ¿cómo le va a preguntar que quiere ser sano? ¿Que acaso no lo está viendo que está enfermo? Pero es que el Señor tenía otro propósito. Y ese propósito se va a descubrir aquí en la respuesta que da el enfermo. Y el enfermo le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Y qué es lo que responde él? Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le pregunto, ¿eso es lo que le estaba preguntando el Señor? ¿Eso es lo que le estaba preguntando el Señor? Definitivamente no era eso. Pero este hombre que yacía 38 años paralizado en cuerpo, alma y espíritu, no se enfocaba en aquel que lo podía sanar en esa hora, sino que se enfocaba en las circunstancias. No puedo ser sano porque no tengo fuerzas, no tengo quien me ayude. Las circunstancias son negativas para mí, las circunstancias me son adversas. Pero esa no era la pregunta del Señor. La pregunta del Señor era sencillamente, ¿tú quieres ser sano? Pero el hombre, como un típico ser humano como nosotros, nos enfocamos siempre en las circunstancias. No, yo no puedo porque estoy paralizado. Otros no me vienen a ayudar, por lo tanto esos malos que no me ayudan. No llego al estanque. Y por último tengo competencia porque cuando quiero llegar ya llegó otro. No puedo, Señor. Pero eso no te estaba preguntando Cristo. Cristo te está preguntando en esta hora, ¿quieres ser sano? Enfócate en el Señor, no te enfoques en las circunstancias. Pero no, es que me maltrataron, pero no es que me hicieron esto. No te está preguntando eso el Señor. Te está preguntando, ¿quieres ser sana en tu vida? ¿Quieres ser sana en tu alma? ¿Quieres ver sanada tu familia? Pero no es que el esposo me abandonó, el esposo nos dejó y hay miles de problemas acá. La pregunta del Señor es clara. ¿Quieres ver tu familia sanada? ¿Quieres ser sana? Pero no es que no tengo plata, no hay empleo. Eso no te está preguntando el Señor. Te está preguntando, ¿quieres ser sana? ¿Quieres ver tu familia sanada? Esa es la pregunta de Dios. Es como diciendo, enfócate en mí. Deja de enfocarte en los problemas. Deja de enfocarte en las circunstancias. Deja de enfocarte en que otros te van a ayudar. La ayuda viene de mí, no de los hombres. No del ángel que viene a batir el agua. No del ángel que viene a mover las aguas. No de tus propias fuerzas, porque yaces paralizado por tu miedo. Yaces paralizado por tu orgullo tal vez. Yaces paralizado por tu resentimiento. Yaces paralizado por tu bajo autoestima tal vez. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Esa era la pregunta directa y demoledora del Señor Jesús. Pero este hombre se enfocaba en las circunstancias. Como todos nosotros en ocasiones, el Señor quiere bendecir nuestra vida. Quiere cambiar todo nuestro ser, pero estamos todavía mirando lo que hay alrededor, lo que está al costado nuestro. El paralítico tenía que decir, sí, Señor. Pero enfocó en las circunstancias. Yo no puedo por mí mismo. No hay quien me ayude. Y tengo competencia. Es lo que pasa en nuestros días. Yo no puedo, no hay quien me ayude. Es lo que la gente dice. No, yo no puedo, pobrecito de mí. Y no hay quien me ayude. Qué malos que son. Creo que de ahí nace el socialismo, esa obra del diablo. Y tengo mucha competencia. Pero Cristo no le estaba hablando de eso. No le estaba preguntando por esas cosas, mejor dicho, al enfermo. Lo único que le estaba diciendo era que ponga los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. El hombre miró su entorno y dijo, hay muchos enfermos. Algunos pueden caminar más, otros están cojos, otros están ciegos, así no ven, pero se avientan de frente al lago y al estanque, entonces me ganaron. Y yo no puedo ver sus limitaciones, yo no puedo, porque así somos nosotros, de frente vemos nuestras limitaciones.
No, yo no puedo hablar en público. No, yo no puedo orar en público. No, yo no puedo hablar. No, me da vergüenza. No, pero si me hicieron daño. No, pero si, ay, pero ¿por qué yo hice esto? Yo no puedo. Todos son no, peros y más peros. Pero la pregunta del Señor Jesucristo fue directa. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese estilo de vida que tienes? ¿Quieres salir de esa parálisis que te está destruyendo a ti y a toda tu familia? Esa parálisis del alma que tienes. Esa parálisis que tienes en tu vida espiritual, porque vives alejado de mí, vives lejos de mí, pero hoy me estoy acercando a tu vida y te estoy diciendo con claridad, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te salve? ¿Quieres que te liberte? ¿Quieres que restaure tu vida? ¿Quieres que cambie tu hogar? ¿Quieres que te cambie a ti y te dé salvación y vida eterna? ¿Quieres servirme? Pero frente a la respuesta de este hombre, el Señor, que es misericordioso, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor tampoco no se quedó ahí en esa respuesta, sino que Él da la orden, porque así Él da la orden. Levántate, levántate, levántate. Levántate, hijo mío, levántate, levántate. No peques más, también le dice, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Ya bastó el tiempo, ya bastó los días para vivir así, todos los días siempre, como siempre, ¿no? Paralizado, ves pasar, los años se te pasan, los días se te pasan, las semanas se te pasan, ves crecer a los hijos y toda la familia está paralizada. Tal vez es una familia de paralíticos del alma y del espíritu. Y los ves en ese estado todos los días. Pero el Señor se acerca a tu vida y te dice, levántate. Ya no estés postrado ahí. Toma mi mano, toma tu lecho, esa camilla en la que te has acostumbrado a vivir. Toma tu lecho y llévatela. Anda, camina, avanza, sigue adelante, no te rindas. Pero algo tienes que saber. Es que yo soy el Señor, soy el Creador, el que te conozco mejor que nadie y que te está ordenando, levántate sobre tus pies. Sal de ese Betesda en el que paras metido ahí más de 38, 40, 50 años, autocompadeciéndote a ti mismo, tal vez repleto de orgullo, de resentimiento, de baja autoestima, tal vez repleto de miedo o de alguna enfermedad que hoy te aflige, pero yo puedo sanar esa enfermedad, no importa el diagnóstico de los médicos. Yo soy el que he creado a todo ser vivo, por lo tanto conozco la fisiología, la bioquímica y todo lo que corresponde a la naturaleza de las células y de los tejidos. No tienes nada que temer porque yo soy Dios. Levántate. Dice la Biblia que a la orden del Señor Jesucristo, este paralítico, al instante, aquel hombre fue sanado. Al instante. Porque el Señor da la orden y las cosas suceden. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia, querido hermano. Si tú eres creyente que me estás viendo o estás oyendo, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es de medias tintas como nosotros los seres humanos. Él da la orden y se tiene que hacer. Él establecido para la vida de un creyente que no ande postrado en el tiempo, en los años, sino que se levante, que salga del Betesda y que ande, camine. Y si tú no eres creyente en Jesucristo, yo te digo en esta hora,
pero en esta hora te das cuenta que Dios habla a tu corazón, a tu vida. Yo te digo en este instante, es el momento que dejes esa parálisis que tienes en tu alma, que tienes en tu espíritu, porque has vivido más de 30 y tantos, o tal vez tengas menos edad, pero has vivido años de tu vida paralizado, desperdiciando el tiempo y sin Dios. Pero hoy Cristo Jesús habla a tu corazón y te pregunta directamente, porque tú sabes lo que paraliza tu vida, y te dice directamente: ¿quieres ser sano? No te enfoques en los problemas. No te enfoques en tus limitaciones físicas. No te enfoques en los demás si te van a ayudar o no. No te enfoques porque tienes competencia, otros son mejores que tú. No, mira a Cristo. Mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Por su gracia y poder, por la soberanía de Él y el poder de su Santo Espíritu, te vas a levantar en el nombre de Jesús y te vas a poner sobre tus pies. Y vas a caminar. Porque el Señor le dijo con claridad: levántate. Levántate. Y es el mensaje de Dios para tu vida. Levántate, sal de esa parálisis. Levántate tú en tu familia para que todo tu hogar salga de esa parálisis en la que viven, paralizados por el pecado, paralizados por las desgracias, por el dolor, por el llanto, por la angustia. Y se van pasando los años y se envejecen todos y van viendo que todos están siempre en la misma miseria, en el mismo caos. Y tú dices: ¿cómo salimos de esto? Tal vez escapando, tal vez yéndome de la casa, tal vez yéndome a vivir a otro lado, pero todo eso te sigue y te sigue. Así te vayas a cualquier país, te sigue. Porque lo que tú necesitas es salir de esa parálisis en la que vives. Tal vez tú estás enfermo en esta hora, pero el Señor puede sanarte también. Puede libertarte de esa dolencia. Para Dios no hay nada imposible. Y por más que los médicos digan: no, no existen los milagros, no, Dios no existe, bueno, allá ellos. Pero el Dios de la Biblia es real. Y Él conoce mejor que nadie tu naturaleza humana, fisiológica, celular, bioquímica, atómica. Porque Él creó todo, creó la materia y conoce y organizó y creó a los seres vivos, al ser humano, creó a Adán, a nosotros que provenimos de la tierra. Él sabe mejor que nadie todo lo que necesitamos. Y Él da la orden y tú puedes ser sanado en esta hora. No importa la enfermedad, sea cáncer, sea que el riñón no funciona. Él hace funcionar un riñón en este instante. Que el hígado no funciona, no filtra. Ahorita se pone como hígado de un niño de 3 años y empieza a filtrar todo. Él es Dios. Que el páncreas no está produciendo insulina, pues Dios lo hará funcionar. Y Dios te dará también la costumbre de no andar comiendo carbohidratos. Y luego que el Señor sanó a este hombre, ¿qué le dijo? Y en el verso 14 de este mismo capítulo, y estamos terminando el Evangelio de Juan, le dice: después le halló Jesús en el templo. Porque era conocido seguramente, porque después de interrogarle y le dijeron, los religiosos salieron: pero oye, ¿por qué levantas la camilla? ¿Por qué levantas tu lecho? Y él le dijo: el que me sanó me dijo levanta. Y yo ya levanté todo y ya me estoy yendo y estoy caminando y estoy mejor que todos ustedes y ya me voy a mi casa. Y tal vez se fue alabando a Dios. Él no conocía al Señor Jesús. Él había escuchado su potente voz: ¿quieres ser sano? Y había escuchado la orden de Él: levántate. Y se levantó. Toma tu lecho y anda. Y agarró, obedeció. Porque el obediente siempre tiene bendición de Dios. El que obedece a Dios siempre tiene bendición de Dios. Agarró, levantó. El Señor me dijo que levantara todo esto y lo levantó. Pero es día de reposo, no lo puedes hacer. Salían los religiosos. Y la ley de Moisés no prohibía nada de eso. Pero los religiosos con sus tradiciones: no, pero así está en mi tradición. Pero lo hizo. Y Jesús lo halla en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Hay muchos que relatan esta historia del paralítico de Betesda, pero no quieren tocar este verso 14. Dicen, no, ¿cómo voy a decir eso? No, es que sí, hay que decirlo. El paralítico fue sanado y todo, pero el Señor le dice con claridad, ok, qué lindo verte que ya estás caminando y andando como yo te ordené. Pero ¿sabes qué, mijo? Anda, sigue caminando, sigue ahora en tus quehaceres diarios, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y ese es el mensaje de Dios para nosotros en esta hora. A veces el pecado, no es que a veces, el pecado siempre trae desgracias en la vida. El pecado siempre trae cosas peores. Tal vez tú estás paralizado, de hecho muchos están paralizados, pero ¿a causa de qué? A causa de su pecado, a causa de vivir alejados de Dios. Pero el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos después de este evento, les dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que quiere da vida. Subraye eso en su Biblia. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye la voz de Dios, lo que dice la Biblia, y cree al que me envió, cree a Dios, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador no le gusta el pecado y no lo practica el pecado. Y entiende con claridad que no debe pecar, porque si peca deliberadamente, lo que va a venir en su vida es desgracias, es miserias. Y el Espíritu Santo lo va a tener que redarguir. El mensaje claro al paralítico fue, ok, está bien, mijo, pero no peques más para que no te venga algo peor. ¿Tú quieres salir de esa parálisis que andas en tu vida, querido amigo que me escuchas? Pídele perdón al Señor por tus pecados. Arrepiéntete, pero no vuelvas a pecar más. Pídele que Él te santifique, que te renueve, que te dé ese asco por el pecado y la maldad, por aquello que te arruina, por aquello que está destruyendo tu hogar, está destruyendo tu familia, está destruyendo tus hijos. Tal vez eres un hijo que está amarrado a las drogas, al alcohol, al sexo ilícito y no sabes cómo salir de ahí. Pero el Señor en esta hora te dice, ¿quieres ser sano? Dile que sí, entrégale tu vida a Él. Dile, Señor, sáname, sálvame, santifícame, libértame, rompe las cadenas que me atan a este vicio. No quiero pecar más, no quiero que me venga algo peor en mi vida, no quiero morir sin ti e irme al infierno. No quiero vivir una vida de miserias. Te necesito a ti, Señor. Y Dios, el Señor, va a obrar en tu vida. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ese es el mensaje de Dios. Hechos 17:30. Dios manda en todas partes a todos que se arrepientan. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. Él ya los pagó. Ya no necesitamos estar en Betesda. Él es nuestra salud, nuestra sanidad, nuestro Salvador. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Finalmente,
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta para ti en esta hora. ¿Quieres recibir salud en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu casa, en tu hogar, en tu cuerpo, porque tal vez estás enfermo? Entrégale tu vida a Cristo Jesús en esta hora. Por la magnificencia de su gracia y soberanía, por el poder de su Santo Espíritu, que seguramente debe estar obrando en tu espíritu y tu alma, entrégale tu vida al Señor. Vamos a orar. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.